Vamos a explorar ahora qué son y cómo funcionan los péndulos. Péndulos energéticos o sistemas de energía, que también podríamos llamar conciencias colectivas. Son estructuras que nacen y se desarrollan cuando los pensamientos y las actitudes de un grupo de personas en particular empiezan a tener una misma orientación. Y luego a esas personas se van incorporando otras personas y esa estructura crece, coge fuerza y de una manera obligando a sus miembros a seguir las reglas establecidas por esta estructura. Y de esa manera se van apoderando de una parte de la sociedad. Así, este tipo de estructura energética aparece cuando los pensamientos de un grupo de personas se orientan en una misma dirección. Eso significa que su energía mental es idéntica. La energía mental de cada persona en particular se une en un único flujo común. Y entonces, en medio de ese océano de energía, se crea una estructura independiente que es lo que llamamos el péndulo energético. Y esta estructura empieza a obtener vida propia y somete a sus leyes a las personas que participan en su creación. Si la cantidad de partidarios de un péndulo en particular se reduce, su oscilación, o sea, su frecuencia, disminuye. Si se quedase sin ningún partidario, el péndulo se detiene y como entidad muere. Por ejemplo, antiguas religiones que ya no se usan, antiguos utensilios de piedra, también en desuso, tipos de armas que ya no se usan, tendencias de moda, ideas antiguas, todo lo que hubo antes y ya no se utiliza. Y eso son los péndulos. Cualquier estructura con sus atributos creada mediante la energía mental de las personas que lo forman. También hay péndulos energéticos, estructuras, conciencias colectivas en la naturaleza, como las colonias de bacterias, cualquier población de seres vivos, los bancos de peces, manadas de animales, también los bosques, las praderas, los hormigueros, cualquier estructura de organismos vivos más o menos homogénea y ordenada. Incluso cada organismo vivo en particular es un péndulo elemental de por sí, ya que representa una unidad energética. Y cuando un grupo de esos péndulos singulares empiezan a oscilar de la misma manera, al unísono, se crea un péndulo grupal. Y este péndulo grupal está siempre por encima de sus partidarios, como una superestructura. Existe de una manera independiente y establece sus reglas para mantener unidos a sus partidarios y también para atraer a otros. De esa manera, cualquier péndulo tiene una característica destructiva, en el sentido de que siempre se alimenta de la energía de sus partidarios y de esa manera establece sobre ellos su poder. El objetivo del péndulo es obtener energía de cada uno de sus partidarios. Al péndulo le da igual el individuo. Le da igual si para el partidario le es útil o no le es útil estar en ese péndulo. Una persona que se encuentra bajo el dominio de un sistema en particular tiene que seguir sus reglas y edificar su vida según las leyes de ese sistema. Si no, el propio sistema lo escupirá fuera. Si uno ha tenido suerte y encuentra su sitio dentro de ese sistema y se siente ahí bien, como pez en el agua, entonces se encuentra a gusto, esa persona le da su energía al péndulo y el péndulo a su vez le asegura la subsistencia, su bienestar. Los péndulos siempre van a utilizar técnicas, algunas muy sutiles, para atraer a más partidarios, para que se sientan atraídos por el péndulo como si fuesen polillas atraídas por la luz. Suele ocurrir que una persona
cuando se deja llevar por los truquitos publicitarios del péndulo, se aleja de su propia suerte, que quizá la tenía tan cerca. Por ejemplo, entra en el ejército y muere, o se matricula en una universidad y encuentra un trabajo, una profesión que en realidad no le gusta, o entra en un empleo que parece muy prestigioso, pero que en realidad no es lo suyo, y amarga su vida. Así, los principales indicios de un péndulo es, primero de todo, que se alimenta de la energía de sus partidarios, y de esa manera es como aumenta su frecuencia, la amplitud de su oscilación. Además, el péndulo lo que pretende es siempre atraer a mientras más partidarios, mejor, para poder conseguir más energía. Y se va a contraponer a otros grupos. Nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Va a vivir de la polaridad. El péndulo va a meter mucha agresión a cualquiera que no haya querido ser su partidario. Va a intentar neutralizarlo o eliminarlo. Y va a jugar con los sentimientos, con las emociones. Se esconde detrás de máscaras venerables y atractivas. Se encubre con objetivos elevados, a fin de justificar su actividad y conquistar a tantos partidarios como pueda. Lo importante es que sepas reconocer a los péndulos y que no aceptes su juego sin aprovecharlo. Ya sabes que reconocer un péndulo destructivo es muy fácil, ya que siempre compite con sus semejantes en la lucha por personas. Su único objetivo es apoderarse de la máxima cantidad posible de personas, para conseguir así la mayor cantidad de energía posible. A los péndulos no les importa tu felicidad ni tu bienestar. Podrías pensar que hay péndulos positivos, por ejemplo, las organizaciones benéficas, las ONGs, pero en realidad siguen sin importarles tu felicidad ni tu bienestar. Te invitan a que seas una persona compasiva, misericordiosa con los demás, con la naturaleza, pero en realidad son indiferentes en lo que respecta a ti. Si a ti te conviene y te sientes verdaderamente feliz realizando un trabajo dentro de una ONG o un sistema de este tipo, se podría decir que has descubierto tu vocación y has encontrado tu péndulo. Pero para eso tienes que ser una persona muy sincera contigo. ¿No estarás llevando la máscara del bienhechor? ¿Estás dando de verdad tu energía y tu dinero para el bien de los demás? ¿O estás jugando a la beneficencia para parecer mejor? Los péndulos tratan de destruirse agresivamente unos a otros, para poder tener más personas en su bando. Las formas de las batallas pueden ser muy diferentes. Lo principal es adquirir nuevos miembros, porque eso es vital para el péndulo. Sin nuevos miembros, el péndulo se va a ir agotando. Así que esa batalla entre los péndulos es una lucha por la existencia natural. Así podemos entender cómo y por qué las nuevas ideas tienen tanta dificultad en hacerse un lugar. Porque, claro, las antiguas ideas han formado un péndulo que quiere tener más partidarios, no quiere tener menos. Por ejemplo, los motores de combustión que provocan tanta contaminación en las ciudades, que hacen que las personas respiren esa contaminación, tienen alternativas desde hace mucho tiempo. Existen no solo motores eléctricos, sino también otras tecnologías a base de hidrógeno, que son alternativas limpias y ecológicas. Pero claro, esto amenaza de muerte a los péndulos de las corporaciones petroleras. Y estas tienen mucha fuerza y pueden evitar que estos inventos les retiren del escenario. De esa manera pueden llegar a comprar
patentes de modelos de motores nuevos y mantenerlos en secreto, o incluso crear estudios patrocinados por su poder, por su dinero, que demuestren que esos nuevos inventos no son efectivos todavía. Así, los péndulos se alimentan de las personas que lo componen. ¿Y cómo? Pues porque una persona le está dando energía a un péndulo en particular cuando emite pensamientos en esa frecuencia. Y para eso no es necesario que dirija con intención sus pensamientos a favor del péndulo. De hecho, la mayor parte de los pensamientos y de las acciones de las personas se hacen de manera inconsciente, de manera automática. Y al péndulo le da igual que la energía sea positiva o negativa. No es necesario que estés a favor del péndulo para darle energía. Puedes estar activamente en contra y también estás emitiendo energía hacia ese péndulo. Por eso el objetivo principal de un péndulo es engancharte, de cualquier manera. Lo importante es ocupar tus pensamientos. Y con la aparición de los medios de comunicación, los métodos de los péndulos son más refinados. ¿Te has dado cuenta cómo en los informativos normalmente predominan las malas noticias? Eso es porque las malas noticias provocan emociones fuertes: inquietud, miedo, indignación, cólera, odio. Lo que pretenden es atraer tu atención. Los medios de información ya son péndulos por sí mismos, que están al servicio de otros péndulos más poderosos. El objetivo aparente es que tengas acceso a la información, pero el verdadero propósito es que sintonices con las frecuencias necesarias, con las frecuencias que esos péndulos quieren. Y para eso, lo que hacen los péndulos es sacarte de tu equilibrio. Ocurre cualquier cosa, por ejemplo, los precios suben y tú reaccionas de una manera negativa. Te indignas, te quejas, intercambias ese tipo de información con otras personas. Eso es una reacción bastante corriente y que nos parece adecuada. Pero es justo lo que pretende el péndulo. Estás emitiendo energía negativa hacia el mundo que te rodea en la frecuencia de ese péndulo. Y así ese péndulo recibe la energía y oscila más fuerte aún. Y la situación sigue agravándose. El hilo más fuerte por el que un péndulo puede tirar de ti es el miedo. Es el sentimiento más antiguo y más fuerte. Y no importa a qué temas, pero si tu miedo está relacionado con cualquier aspecto del péndulo, él recibirá tu energía. Otros hilos son la inquietud, la angustia. Si te inquietas por algo, te cuesta mucho concentrarte en otra cosa. Por lo tanto, le estás dando tu pensamiento y tu energía a ese tema. También utiliza el sentimiento de culpabilidad para extraer tu energía. Es un sentimiento que nos imponen desde la infancia. Si la culpa es tuya, harás todo lo que yo te diga. Vivir con una sensación de culpa es muy incómodo, por lo que las personas siempre van a intentar librarse de ella. Pero, ¿cómo? Pues sufriendo un castigo o pagando la culpa de alguna manera, con el trabajo, con lo que sea. Y eso supone sumisión, obediencia y mantener los pensamientos en una dirección determinada. La sensación del deber es un caso particular de sensación de culpa. Debes, por lo tanto, tienes la obligación de cumplir. La culpabilidad es el arma predilecta de los manipuladores. También están los complejos psicológicos de cualquier tipo, como el complejo de inferioridad, el de culpabilidad, el complejo de guerrero, tengo que luchar contra todo y ser una persona muy dura para encontrar mi lugar,
el complejo del amante de la verdad. Tengo que demostrar mi razón y demostrar que los demás no la tienen. Estos y otros complejos son las llaves de acceso a la energía de cada persona. Hay otros hilos con los que los péndulos tiran de sus marionetas. La justicia, el orgullo, la vanidad, la honra, el amor, el odio, la avaricia, la generosidad, la curiosidad, el interés, el hambre y cualquier emoción, cualquier necesidad. Las emociones y el interés permiten que el flujo de los pensamientos se dirija en una dirección determinada. Te puedes dar cuenta de que los pensamientos negativos no conducen a nada bueno, pero sin embargo, por costumbre, estamos fácilmente teniendo pensamientos negativos, como irritarse por cualquier información o reaccionar a una provocación, y de esa manera se crean problemas que obligan a actuar de una manera ineficaz. Librarse de esos hábitos de malas reacciones, malos pensamientos, es difícil. Y la manera de luchar contra un péndulo no es la sublevación. Porque en un duelo contra el péndulo, la persona siempre sufre la derrota. Porque el péndulo solo puede ser vencido por otro péndulo. Una persona no es capaz de hacer nada. Si desobedece y empieza la lucha, solo perderá la energía. Y en el mejor de los casos, será arrojado fuera de las bandas del sistema. En el peor de los casos, será aplastado. Cualquier persona se enfrenta de vez en cuando con informaciones negativas o con acontecimientos que no desea. Todo eso son provocaciones de los péndulos. Podría ocurrir que esa información o acontecimiento no te importe mucho, que no les prestes ninguna atención, y entonces te olvidas de ello fácilmente. Pero si la información provocativa te irrita o te asusta, entonces se produce el apoderamiento de la energía mental a través del péndulo. Y esa persona, tú, te sintonizas con la frecuencia del péndulo. Y así se desarrollan los acontecimientos según el escenario que quiere el péndulo. La persona se enfada, se indigna, se preocupa, expresa su descontento de manera impetuosa, es decir, emite su energía de un modo muy activo en la frecuencia del péndulo. Y esta energía mental no solo es recibida por el péndulo, sino que hace que la persona se traslade a las líneas de la vida donde todo lo que él quiere evitar existe en exceso. Como hablamos en el capítulo anterior, si la emisión de energía mental de una persona se fija en una frecuencia determinada, eso le traslada a las líneas de la vida correspondientes. Si ante una información de catástrofes o cataclismos en cualquier parte del mundo, cuanto más fuerte es tu deseo de evitar algo, más posibilidades tienes de obtenerlo. Luchar activamente contra lo que no quieres significa poner todos tus esfuerzos para que ocurra eso en tu vida. Para trasladarse a las líneas indeseables de la vida, ni siquiera es necesario emprender ninguna acción. Será suficiente con los pensamientos negativos, condimentados con las emociones. El único método de evitar lo indeseado en tu vida es librarse de la influencia del péndulo que se apoderó de tu energía mental, y en el futuro no sucumbir a sus provocaciones y no entrar en su juego. ¿Cómo nos podemos salvar de la influencia del péndulo? Hay dos modos posibles: hundirlo o extinguirlo. Ya hemos visto que es inútil luchar contra el péndulo. De hecho, luchar contra él significa darle tu energía. Así que la primera y más importante condición del éxito es renunciar a la lucha con él.
Además, no tienes derecho ni a juzgar ni a cambiar nada en este mundo. Lo tienes que aceptar todo como si estuvieses en un museo viendo los cuadros colgados en distintas salas. Y algunos te gustan y otros no, pero no puedes pretender quitarlos de su sitio. Puedes avanzar sin fijarte en ellos y dirigirte a las salas donde se encuentren los cuadros que a ti sí te gustan. Así aceptas el derecho de existir del péndulo, pero también tienes derecho de abandonarlo y de no dejarte influenciar. Lo importante es no luchar contra el péndulo, no censurarlo, no perder los nervios, porque todo eso es participar en su juego. Al contrario, debes aceptarlo tranquilamente, como algo que es, simplemente, y después te retiras. Cuando expresas el rechazo de cualquier manera, le estás dando energía. Y para comprender realmente lo que significa elegir, tienes que aprender a negar. A veces cuesta imaginar con claridad qué es lo que quieres, pero es más fácil saber exactamente qué es lo que no quieres. En un intento de librarse de las cosas o de los sucesos que no se quieren, la mayoría actúa de manera que todo le resulte justo al revés. Por eso, para negar, es necesario aceptar. Aceptar no significa estar dispuesto a recibir o a conformarse, sino es reconocer el derecho a que algo exista y a poder pasar indiferentemente a su lado. Aceptar y soltar. Dejar que lo indeseable pase a través de ti y despedirlo diciéndole adiós y hasta nunca. En cambio, aceptar y retener significa dejar que entre en ti y luego o bien tomarle afecto o bien oponerse. ¿Quieres algo o lo odias? Eso no tiene importancia. Lo importante es que tus pensamientos se concentran en el objeto de tus emociones y así la energía de esos pensamientos se fijan en esa frecuencia y te empieza a dominar un péndulo en particular. Te trasladas además a la línea de vida que le corresponde, donde precisamente eso a lo que te estabas concentrando con tus pensamientos está presente en abundancia. Si no quieres tener algo, simplemente deja de pensar en ello. Pásalo por alto, con indiferencia, y eso desaparecerá de tu vida. Excluir de la vida no significa evitar, significa ignorar. Evitar es dejar que entre en tu vida y luego intentar muy activamente deshacerse de eso. En cambio, ignorar significa no reaccionar de ninguna manera y por lo tanto no tener. Imagínate que cada día te despiertas y sintonizas con la radio una emisora que no te gusta nada, que detestas. Esa emisora es el mundo que te rodea. Pero tú puedes sintonizarte con otra frecuencia. Al péndulo le da lo mismo de qué manera le estás dando la energía, con o sin ganas. Entonces, ¿cuál es la manera de defenderse contra el péndulo? El vacío. Si soy vacío, no tengo con qué se me pueda enganchar. Y aquí entra el valor de la meditación. No entro en el juego del péndulo, pero tampoco intento defenderme de él. Simplemente lo ignoro. Y la energía del péndulo pasa volando sin tan siquiera rozarme y se dispersa en el espacio. El juego del péndulo ni me preocupa ni me molesta. Respecto a él, soy vacío. Ya sabemos que el principal objetivo del péndulo es atraer a todos los partidarios posibles y así obtener su energía. Si tú ignoras al péndulo, te dejará en paz y pasará a los otros, pues el péndulo influye solo en los que aceptan su juego, es decir, en los que empiezan a emitir en su frecuencia. Un ejemplo sencillo es el de un perro ladrador, que te sigue ladrando.
Si te das la vuelta y te enfrentas a él, el perro va a ladrar con más fuerza. Ahora, si lo ignoras, al cabo de un tiempo el perro se va a cansar de ti y va a pasar a otro objeto. Y no se va a enfadar contigo porque no le prestes atención. Su objetivo es obtener energía de alguien. Entonces pasará de ti y se pondrá a ladrar a otra persona. En vez de un perro, podría ser una persona que esté buscando cizaña. Si te enfrentas a una persona así, esa persona no te dejará en paz, porque le estás dando la energía que quiere. Ya sea de modo directo, entrando en la disputa, o de modo indirecto, en tu pensamiento, sintiendo odio y rencor hacia esa persona. Dejar de dar energía significa no pensar en esa persona en absoluto, quitarla de tu cabeza. Claro, es verdad que algunas veces es imposible ignorar al péndulo. Nos tenemos que enfrentar a una situación que no podemos negar ni defendernos de ninguna manera. En ese caso, podemos entrar en el juego con total conciencia, fingiendo que aceptamos el juego del péndulo, pero con la conciencia de que en realidad no lo estamos haciendo en serio. Este principio es la base del Aikido, un arte marcial que no tiene técnicas de ataque, sino solo de defensa, aprovechando la energía del contrario. La persona que ataca agarra a la víctima y esta víctima, maestra de Aikido, acompaña la energía del atacante moviéndolo en la dirección donde apuntaba su energía y luego soltándolo. Y de esa manera la energía del atacante se hunde en el vacío y se cae. Pero hay casos en los que es imposible hundir el péndulo. No podemos ni ignorarlo ni evitarlo. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? Reacciona con algo que no siga el guión. Entonces el péndulo se extingue. Porque mientras actúes según el guión, estás aceptando el juego del péndulo y le estás dando tu energía. Pero si de repente tu frecuencia se diferencia mucho de la del péndulo, entras en disonancia con él y rompes su ritmo. Por ejemplo, usando el sentido del humor, la imaginación. Transforma tus emociones negativas en un juego. Para eso es necesario tener conciencia para poder mantener la calma. Es necesario recordar que es un péndulo que intenta quitarte la energía y con conciencia no ceder ante sus provocaciones. El péndulo normalmente utiliza la falta de conciencia, que es esa costumbre de reaccionar de una manera negativa contra algo. Recuerda esto, cuando tropieces con una circunstancia que te enoja y que te hace reaccionar con irritación, con disgusto, con emociones negativas, de inmediato se desarrolla una situación negativa y así empieza a oscilar un péndulo. Tú mismo estás ayudando a su oscilación. Ahora, actúa de modo contrario. No reacciones de ningún modo. O si reaccionas, hazlo de una manera inadecuada, inesperada. Por ejemplo, te enfrentas a una desgracia con un entusiasmo fingido o con una exaltación de locura. De esa manera extingues el péndulo. Y notarás que a continuación no sucede nada. La costumbre de reaccionar de un modo negativo a las circunstancias enojosas es la palanca de arranque del mecanismo por el cual un péndulo se apodera de tu energía mental. Esta costumbre irá desapareciendo si juegas a este juego peculiar, donde con intención harás los siguientes cambios. Cuando aparezca el miedo, cámbiala por seguridad. Cuando aparece la melancolía, la cambias por el entusiasmo. Si aparece la indignación, actúa con indiferencia. Si la irritación, actúa con alegría. Intenta reaccionar, aunque sea ante los pequeños disgustos, de forma inadecuada. Puede parecer absurdo, pero precisamente
Este absurdo es lo que constituye una técnica muy potente. La regla es, emitiendo en una frecuencia distinta de la frecuencia de resonancia, entras en disonancia con el péndulo. Respecto a ti, el péndulo se extingue y te deja en paz. Otra manera de extinguir la influencia de un péndulo es, por ejemplo, cuando alguien te molesta, te está creando un problema, intenta pensar qué es lo que le falta a esa persona, de qué tiene necesidad. Imagina que esa persona tiene lo que le falta, ya sea salud, seguridad, tranquilidad. Puede que esa persona esté cansada o tenga problemas en su familia o en su trabajo y que lo que necesita es tranquilidad. Pues imagínate a esa persona descansando cómodamente, disfrutando de un momento de tranquilidad. Imagina una situación en la que esa persona está contenta. Así, ese péndulo ni siquiera empieza a oscilar, porque algo le hace perder el equilibrio. La energía de tus pensamientos, que tienen una frecuencia determinada, le está dando a esa persona lo que realmente necesita. Y probablemente va a reemplazar su agresión por la benevolencia. Compruébalo. Esta idea tiene que ver con el Reiki. Una persona viene a ti con un problema y tú le das energía, pero no de la manera que buscaba, sino de una manera que realmente necesita. Le estás dando energía, pero una parte mínima comparada con la que hubieses dado si hubieses entrado en el juego de su péndulo. Y además hiciste una buena acción. Y lo más interesante es que luego el trato de esa persona se volverá más amistoso contigo. Y no podrá comprender por qué se siente más cómoda en tu compañía. Practicar las visualizaciones positivas y benéficas hacia los demás siempre será favorable para las dos partes. Además, la energía de un péndulo cuando se para, ¿dónde crees que va? Se pasa a ti. De esta manera, dominando el problema, te vuelves más fuerte. Y la próxima vez te será más fácil hacerlo. En cambio, luchando contra el problema, le estás dando energía al péndulo que ha creado ese mismo problema. Para cualquier problema difícil existen soluciones fáciles. La clave de solución de cualquier problema siempre se halla en la superficie. La cuestión es solo cómo darse cuenta de ello. El péndulo que ha creado este problema te impedirá que veas la solución. Cualquier persona a lo largo de su vida tropieza con dificultades de todo tipo. Y eso hace que cada uno tenga la costumbre bien arraigada de recibir los problemas con recelo, incluso con un miedo respetuoso. Y así la persona duda de su capacidad de superar dificultades. Y como resultado, la propensión a enfrentar los problemas con recelo o con miedo se convierte en un hilo de la marioneta. Mientras el problema oprime a una persona, le está chupando la energía. El péndulo retiene nuestros pensamientos en un sector determinado, reducido, del campo de la información. Y la solución puede hallarse fuera de los límites de ese sector. Así, la persona piensa y actúa dentro de los límites de un pasadizo muy reducido y no tiene posibilidad de echar una mirada amplia al problema. Las soluciones originales e intuitivas vienen exactamente cuando la persona se libera del péndulo y se ve en libertad de pensar en otra dirección. El secreto de los genios es que están libres de la influencia de los péndulos. Así, una manera de no caer en el lazo de apoderamiento del péndulo es no sumirse en el problema por completo, no dejar que el péndulo te implique en su juego. Alquílate. Es decir, actúa como siempre en estos casos, pero no como partícipe del juego, sino como observador imparcial. Mira la situación de una manera impasible.
Recuerda que lo que quieren es cogerte de la mano y llevarte al laberinto. No dejes que el problema te asuste, que se apodere de ti, que te preocupe, que te desconcierte. Recuerda que siempre existe una solución muy fácil. No aceptes las soluciones difíciles que te impongan. Si tropezaste con un problema o un obstáculo, observa tu postura ante estos. El problema puede ocasionar confusión, miedo, indignación, tristeza. Es imprescindible reemplazar una actitud habitual hacia la dificultad con algo totalmente opuesto. A pesar de las costumbres y los estereotipos establecidos, enfrenta cualquier problema no como un obstáculo que exige ser salvado, sino como un tramo de camino que es necesario pasar. No dejes en ti ningún lugar para el problema. Sé vacío respecto de él. Primero, relájate. Renuncia al más mínimo miedo e inquietud relacionados con la solución, puesto que sabes que la solución ya existe. Déjate llevar. Interrumpe el curso de tus pensamientos. Contempla el vacío. Es muy probable que la solución aparezca enseguida y sea al mismo tiempo muy sencilla. Esta práctica desarrolla la capacidad de obtener acceso a los conocimientos intuitivos. Solo necesitas convertirla en una costumbre. Una vez que te liberas de la influencia de los péndulos destructivos, obtienes libertad. Pero la libertad sin objetivo es un estado de suspenso. La cuestión está en que todo el ambiente de la existencia humana se levanta sobre los péndulos, por lo que si alguien se aísla totalmente de ellos, se encontrará en un desierto. Y el estado de suspenso no es mucho mejor que la dependencia de un péndulo. Es como esos niños que tienen de todo y se aburren porque ya no tienen nada que desear. Sufren y con sus caprichos hacen sufrir a los demás. El ser humano está organizado de tal manera que necesita aspirar siempre a algo. Tu libertad es tu independencia de los péndulos ajenos. Pero existen péndulos que son útiles precisamente para ti. Son tus péndulos. En otras palabras, es imprescindible que sepas distinguir los objetivos impuestos que te alejan cada vez más de las líneas de tu vida feliz. Tu misión consiste en elegir, siendo libre, las líneas de la vida donde te espera el verdadero éxito y tu felicidad personal. Por eso, si actúas conscientemente, los péndulos no son un mal absoluto, porque en realidad nadie puede estar totalmente libre de ellos. La cuestión es saber cómo no dejar influenciarse por los péndulos y utilizarlos de una manera consciente en interés propio. Y de esto trata el transurfing. Es imposible librarse totalmente de los péndulos, pero es que ni falta que hace. Al contrario, son los péndulos los que, al fin y al cabo, convierten los sueños del hombre en realidad. Para finalizar este capítulo, recordemos que el péndulo se crea con la energía de las personas cuyos pensamientos se encaminan en una misma dirección, que es una estructura de información energética y que fija la energía mental de un partidario en su frecuencia. Que entre los péndulos hay una batalla cruel por los partidarios. Un péndulo destructivo es aquel que impone a sus partidarios objetivos que son ajenos a ellos. El péndulo juega con las emociones y los sentimientos para atraer a sus redes a las personas. Ten en cuenta que si hay algo que no quieres de manera activa, lo vas a tener. Liberarse del péndulo significa expulsarlo de tu vida. Y expulsarlo de tu vida no significa evitarlo, sino ignorarlo. Para extinguir un péndulo es necesario romper el escenario del juego. Una manera es la visualización benéfica. Cuando lo consigues, la energía de un péndulo que se extingue se pasa a ti.
Los problemas se solucionan hundiendo o extinguiendo los péndulos que lo crearon. Y para solucionar problemas, alquílate, no te involucres, ponte en el estado de observador. Encuentra tus propios péndulos para evitar ese estado de vacío, de suspenso. Y crea en ti la costumbre de recordar todo esto, de ser consciente. Seguiremos en el próximo capítulo explorando la ola de la suerte.